Hola, hola desde Göteborg, en el sur de Suecia, donde hemos llegado para hacer nuestro primer viaje fuera de España en 2 años. Y qué mejor que hacerlo, pues eso, por el sur del país donde vivo. Comenzamos el viaje. Con sus 600.000 habitantes, Göteborg es la segunda ciudad de Suecia y, aunque quizás no tenga grandes monumentos, entra en esa categoría de ciudades súper paseables donde uno se imaginaría viviendo. Además, que no haya grandes monumentos nos facilita descubrir pequeñas grandes historias escondidas en las ciudades, como la que tiene nuestra primera parada, el ayuntamiento y su ampliación del arquitecto Gunnar Asplund. Esto es una ampliación del ayuntamiento. El ayuntamiento de Göteborg convocó un concurso y Asplund presentó esto, algo parecido a esto. Entonces, toda la gente presentaba todo con columnas, con tímpanos, con un lenguaje absolutamente clásico o neoclásico del arquitecto. Y lo que él presentaba era un lenguaje moderno. Y claro, eso no fue entendido, no lo entendía nadie, era un escándalo. Lo ganó, no se construía nunca, volvió a modificarlo, tal vez desde 1915, pero no sé cuándo se convocó el concurso, no me acuerdo. Hasta, yo creo que fue al principio de los 30 cuando se acabó de construir, pues que antes sí pasó hasta que se pudo construir. Y era la primera vez que se ampliaba un edificio clásico y se hizo con otro edificio empleando un lenguaje absolutamente moderno, sin columnitas, sin historias. Pasear por la ciudad es obligatorio, y más en el verano sueco. Así que, mientras disfrutábamos del ambiente, comenzamos nuestro recorrido por distintos puntos de interés. Comenzando por la neurálgica plaza de Brunnsparken, de donde básicamente salen todos los autobuses de la ciudad, y bajando por la calle comercial que sale de ella. Enseguida se llega a la catedral, reconstruida más grande y mejor hacia 1815 por tercera vez tras haber ardido otro par de veces antes. Esto es el mercado de pescado, que, como muchas otras cosas en nuestra visita, nos lo encontramos levantado con las obras del metro. Sin duda, las calles más agradables nos resultaron las del barrio de Haga, con sus pintorescas casas de madera de mediados del siglo XVII y tiendecitas y pastelerías aquí y allá donde, bueno, parar a tomar algo. Es aquí donde acabamos el día. Estamos ahora en el puerto de Göteborg, que es el más importante de Suecia porque en su ubicación geográfica pues está más cerca del resto del mundo. Aquí disfrutando de un muy bonito día. Los de Estocolmo nos reímos de los de Göteborg porque tienen todo el día lluvia, pero es que después nos levantamos y tenemos este calabobos que... Más cosas sobre el puerto de Göteborg. No es solo más grande de Suecia, sino de Escandinavia, midiendo más de 13 kilómetros de largo. Y de hecho, es que en 1905 ya medía casi 5. ¡Oh, qué bonita estatua! El puerto de Göteborg se comenzó a construir en 1620, pero inicialmente el puerto era el gran canal que veíamos ayer rodeando el actual centro histórico de la ciudad, súper característico de Göteborg. No fue hasta 200 años más tarde que la zona del puerto actual, esta que vemos más en el mar, se empezó a utilizar en serio. Así que buscando retroceder y disfrutar un poco más de esta ciudad, volvimos de nuevo a pasear por el agradable entorno de los canales y el barrio. Cuando te digan aquí que vengas al bar de puta madre... ¿Dónde has quedado? Esto es un bar de... Ahora lo dirán. Puta madre. ¿Cómo vas en bici? Puta madre.
gusta la marquita, ¿no? Pero, anécdotas aparte, pasear por los canales y los jardines en su entorno es sin duda el broche perfecto con el que cerrar esta visita a Göteborg. ¡O no! Realmente aún nos faltaba algo más. Y es que, tras la lluvia salió el sol, y con él esa alegría tan característica sueca por el verano que nos quería decir ahora sí, hasta luego, Göteborg. Siguiente parada, Malmö. Esta será nuestra base de operaciones para conocer la región sueca de Skåne, Scania en castellano. Desde Malmö cruzaremos a Dinamarca para conocer Copenhague, su capital. También iremos al Parque Nacional de Stenhuvud, donde haremos senderismo y descubriremos playas caribeñas en Suecia. Es muy loco. Al día siguiente iremos a otra playa sueca en Strandholm-Maren. Visitaremos el conjunto megalítico en forma de barco de Åles Stienar y veremos las típicas cabañas de colorines suecas en Falsterbo. Como buenos suecos, cruzaremos de la ciudad de Helsingborg a pasar el día a la danesa Helsingør, donde el castillo de Hamlet nos espera. Finalmente, acabaremos nuestro viaje donde lo continuaremos ahora, visitando la ciudad de Malmö. ¿Pasajeros al tren? El centro de Malmö está formado por una serie de plazas que recorreremos este primer día. Esta es Lilla Torget, la plaza pequeña, el típico lugar donde hacer algo súper sueco y venirse a tomar algo a una de sus terrazas, aunque estas no sean quizás las más baratas. Los caballitos de dólar, ¿no? Y los gallos de... no se sabe muy bien dónde. Mientras visitamos los edificios históricos que rodean la plaza, hablemos un poquito de Malmö. Esta es la tercera ciudad de Suecia con 325.000 habitantes y la que más rápido está creciendo debido a la proximidad con Copenhague, crecimiento que, eso sí, también le está causando sus problemas. A pocos pasos tenemos Stortorget, la plaza mayor, que durante muchos años fue el centro neurálgico de la ciudad. Ahora pacificada, es perfecta para dar un paseo por sus alrededores y ver el ayuntamiento. O bueno, algo así. Resultó que es que llegamos unos pocos días antes de las fiestas de Malmö y, bueno, ya lo veis. Y eso es el ayuntamiento. Y este de aquí, el papá frustrado. Papá frustrado por la horrible colocación del escenario. Lamentable. Nada, que dimita el arquitecto municipal. Hola. Hola. Estamos en Malmö. ¿Qué te parece la visita que estamos haciendo ahora mismo? Está re chingona, güey. Muchos los suecos aquí mantienen los anuncios antiguos, como los que tienen ahí en esa casa. Los anuncios que salen aquí son curiosos. Este el azul, por ejemplo, dice: compra los guantes de Elmqvist. ¿Pero tienes amigos mexicanos o qué? Esto de rechingona, güey, me ha quedado muy rápido. Saturday night, this is the rhythm of the song. Pretty baby. Na 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 na. Uy, va. En fin, que por si no se nota, estábamos cansados y nos quedaba mucho viaje por delante. Así que no callejeamos mucho más antes de volver al hotel. Y es que mañana tocaba Copenhague.